Tema 2. Teorías lingüísticas actuales. Hablar hoy de teorías lingüísticas actuales no significa referirse a una única escuela dominante, sino a un conjunto plural de enfoques que intentan responder desde perspectivas distintas a una misma pregunta de fondo: ¿qué es el lenguaje y cómo debe explicarse científicamente? La lingüística contemporánea ya no se organiza en torno a un único paradigma indiscutido, sino que en torno a varias tradiciones que dialogan, compiten y en ocasiones se complementan. Unas ponen el acento en la estructura formal de la gramática, otras en el uso y la experiencia, otras en la función comunicativa, otras en la interacción social, y cada vez más algunas incorporan datos de psicolingüística, neurolingüística o incluso lingüística computacional. En un tema de oposición conviene, por lo tanto, evitar dos errores. El primero sería reducir las teorías actuales a un mero catálogo de escuelas. El segundo, presentar lo actual como una ruptura total con la tradición. En realidad, buena parte de la lingüística contemporánea sigue discutiendo problemas clásicos. Por ejemplo, la relación entre lengua y habla, entre competencia y actuación, entre estructura y uso, entre forma y significado o entre sistema e interacción. Lo que cambia son los datos disponibles, los métodos y el grado de formalización. Por ello, una exposición sólida debe partir de una breve referencia al legado del estructuralismo y organizar después las teorías actuales en grandes bloques explicativos. Esta estrategia permite mantener una base canónica y al mismo tiempo mostrar actualización. La lingüística actual vive en plural y se define tanto por las preguntas que formula como por los métodos con que intenta validarlas. Conviene partir del estructuralismo, como ya hemos dicho antes, para llegar a la pluralidad contemporánea. Y aunque aunque este tema se centre en la actualidad, hay que recordar que la lingüística moderna parte de Saussure. Fue él el que distinguió primero entre lengua y habla, subrayando el carácter sistemático del signo lingüístico y abrió el camino a una descripción rigurosa del sistema. A esa tradición se sumaron después figuras como Martinet, con su atención a la economía funcional, o Jacobson, decisivo para la fonología y para la proyección del análisis lingüístico sobre las funciones del lenguaje. Este legado sigue siendo fundamental, porque muchas de las teorías actuales continúan preguntándose cómo se articula el sistema y cómo se relacionan sus niveles. La diferencia es que hoy la mayoría de escuelas rechazan entender la lengua como un objeto cerrado y autosuficiente. A la descripción estructural se añade la explicación cognitiva, el análisis de uso y la dimensión social del discurso, así como el apoyo con herramientas cuantitativas y computacionales. La lingüística actual, de hecho, puede ordenarse alrededor de tres grandes cuestiones. La número 1, ¿qué es la gramática? La número 2, ¿de dónde procede? La número 3, ¿cómo se valida una teoría lingüística? Estas preguntas sirven como hilo conductor del panorama contemporáneo. Otro de los grandes polos de la lingüística contemporánea sigue siendo el generativismo, asociado sobre todo con Noam Chomsky. Su tesis central es que el lenguaje humano posee una dimensión mental y computacional específica, una gramática capaz de generar estructuras jerárquicas y de explicar regularidades profundas que no pueden reducirse sin más al input recibido. Desde esta perspectiva, la tarea principal de la teoría lingüística consiste en describir los principios que hacen posible esa capacidad y en explicar por qué las lenguas humanas comparten ciertas propiedades básicas. El programa minimalista dentro de este movimiento ha marcado las últimas décadas por su intento de reducir el aparato teórico y conectar la gramática con restricciones de interfaz, es decir, con el significado y con la externalización fonológica. El valor de este enfoque en una exposición de oposición es claro, ofrece una idea fuerte y reconocible, la lengua como sistema formal, y permite introducir la clásica distinción entre competencia y actuación,
así como la importancia de la sintaxis en la teoría contemporánea. No obstante, conviene no presentarlo como bloque monolítico, ni como doctrina exclusiva. Hoy el generativismo convive con otras perspectivas y se ha visto obligado a dialogar con datos de procesamiento, adquisición y variación, y el propio Noam Chomsky tiene muchos intereses en sus últimos estudios a este respecto. Dentro del campo generativo merece mención especial las teorías de la morfología y de la interfaz morfosintáctica, perdón. En especial, la morfología distribuida, que propone que la formación de palabras y la estructura sintáctica comparten mecanismos y que parte de lo que se atribuía al lexicón debe entenderse como el resultado de operaciones derivacionales y de reglas de inserción morfológica. Este punto muestra que la gramática actual no se limita a la sintaxis oracional, sino que alcanza también a la estructura interna de la palabra. Vamos ahora a hablar ahora de teorías basadas en restricciones y modelos probabilísticos, que es una rama muy potente también. Es decir, todo esto está basado en restricciones, así como los modelos de inspiración probabilística. Si nos vamos a la fonología, por ejemplo, un ejemplo clásico es la teoría de la optimalidad, que sustituyó la visión de las reglas rígidas por la idea de que la gramática organiza jerarquías de restricciones en conflicto. Lo interesante de este movimiento es que abre la puerta a explicaciones más graduales. Las formas lingüísticas no siempre se entienden como cumplimiento o incumplimiento absoluto de las reglas, sino como soluciones óptimas dadas ciertas presiones articulatorias, perceptivas o informativas. En esta línea se ha desarrollado en variantes como la gramática armónica o el serialismo armónico, con capacidad para dialogar con modelos de aprendizaje y con datos experimentales. Este bloque conviene incluirlo porque aporta mucha pluralidad dentro de la propia lingüística teórica. Es decir, no solo consiste en generativismo chomskiano, también hay otras vías que no dejan de ser muy formales, pero que intentan modelar el sistema con herramientas rigurosas fuera de este movimiento. Frente a las perspectivas que entienden la gramática como sistema autónomo, las teorías basadas en el uso sostienen que la gramática emerge en gran medida de la experiencia lingüística. La lengua no sería ante todo un conjunto de reglas abstractas independientes del uso, sino una red de construcciones, es decir, de emparejamientos convencionales entre forma y función de distintos grados de abstracción. En este marco se sitúa la gramática de construcciones, muy asociada a autoras como Adele Goldberg. Según estos enfoques, aprender una lengua consiste en extraer regularidades a partir de la frecuencia, por la analogía y por la repetición. Y por la repetición dentro de un contexto de uso, como una inferencia. Su interés dentro del tema que nos atañe, de la oposición, es muy alto, porque por un lado nos permite conectar la teoría lingüística con la adquisición, la variación y el trabajo con corpus también. Y por otro, equilibra un poco el peso del formalismo con una visión más empírica y más cercana a la experiencia real de los hablantes y a la adquisición de lenguas también. Además, muestra muy bien una de las tensiones centrales de la lingüística contemporánea, la que opone, o más bien, la que pone en diálogo la gramática como sistema previo y la gramática como generalización emergente del uso, como lo que hay después. Bueno, vamos a hablar ahora de la lingüística cognitiva, que es muy próxima a los enfoques anteriores, pero tiene un perfil y unas características propias. Su idea básica es que el lenguaje no constituye un módulo completamente separado del resto de la cognición, ¿vale? En este sentido se trata mucho en psicología, por ejemplo. Refleja mecanismos generales como la categorización, la atención, la metáfora conceptual, los marcos o la perspectivización. En esta tradición destacan
autores como George Lakoff o Ronald Langacker. El interés de este bloque resiste en que devuelve al centro la relación entre forma, significado y experiencia, y permite explicar por qué muchas estructuras gramaticales codifican puntos de vista, grados de agentividad o relaciones figura-fondo. Este enfoque resulta especialmente valioso para lengua castellana y literatura porque permite tender puentes entre análisis lingüístico, semántica, discurso y didáctica. También ayuda a mostrar que la teoría no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para comprender cómo construimos sentido. Bueno, otra muy interesante sería el funcionalismo tipológico. Es otro frente imprescindible. Su pregunta fundamental no es tanto qué principios abstractos generan una gramática concreta, sino por qué las lenguas mm, tienden a ciertas soluciones y no a otras frente al problema de describir la realidad. Aquí aparecen factores como la economía comunicativa, la facilidad de procesamiento, la informatividad, la gramaticalización o la transmisión histórica de los sistemas, ¿vale? El funcionalismo tipológico compara lenguas y busca universales o tendencias, no necesariamente como expresión de una plantilla innata, sino como resultado de presiones convergentes, o de estímulos que se repiten. Este bloque no debe presentarse como una forma de antiformalismo. Se trata más bien de una tradición rigurosa y que se apoya en grandes bases de datos y en metodologías comparativas muy robustas, ¿eh? No es directamente soltar las ideas. Para la oposición, este apartado cumple una función de equilibrio. Evita que el tema se convierta en un cara a cara entre generativismo y uso basado. Permite introducir una tercera línea explicativa, la que entiende la gramática en relación con la función y la diversidad de las lenguas. Bueno, vamos ahora con las teorías sociointeraccionales, el análisis del discurso y la sociolingüística. Se suelen estudiar juntas también, todas estas. Eh, las teorías actuales no pueden limitarse al sistema, al propio sistema lingüístico. Pues una parte decisiva de la lingüística contemporánea estudia el lenguaje como práctica situada dentro de un contexto, es decir, como acción social. Aquí entra el análisis de la conversación, la pragmática, ya lo hemos dicho, y el análisis del discurso. Concretamente, ha tenido mucho éxito el análisis crítico del discurso y la sociolingüística de la variación. En este bloque son referencias inevitables Labov, creo que lo habéis estudiado, Halliday y Von Dijk, ¿vale? O en el ámbito de la interacción, autores vinculados con la etnografía de la comunicación, el estudio del turno, la cortesía o la indexicabilidad, ¿vale? Gran parte del significado no reside en la oración aislada, sino en la interacción. Los géneros, las identidades, el poder y la ideología. Este apartado es muy rentable porque conecta de manera inmediata con la competencia comunicativa, con la educación mediática y la dimensión ciudadana de la asignatura, ¿vale? Nos va a venir muy bien. Además, funciona como blindaje frente a un posible corrector clásico. Eh, aunque el título del tema nos hable de teorías lingüísticas, un desarrollo muy sólido no puede ignorar toda la dimensión discursiva y social del lenguaje. Bueno, vamos a meternos ya en la artillería. Gramáticas lexicalistas y modelos formales alternativos. Bueno, hemos hablado de generativismo clásico, pero han seguido desarrollándose otros modelos formales
no derivacionales o lexicalistas, vamos a decir, como la gramática categorial, el LFG o el HPSG, ¿vale? Su rasgo común es el interés por representaciones explícitas y restricciones formalizadas que permiten modelar dependencias complejas sin recurrir exactamente al mismo tipo de derivación que el generativismo clásico. No conviene dedicarles un espacio excesivo, pero sí nombrarlos con claridad, porque son movimientos que se están tratando y que hay que nombrarlos, como mínimo. Y hacen visible un campo formal que es más plural de lo que a veces se cree y muestra que la lingüística teórica contemporánea no se reduce a un único marco. Bueno, psicolingüística, neurolingüística y lingüística computacional, ¿vale? Las tres ramas, especialmente las dos últimas, más cientifistas. Pues bien, uno de los rasgos más distintivos del momento actual es la creciente porosidad entre la teoría lingüística y las ciencias cognitivas. La psicolingüística y la neurolingüística ya no son simples aplicaciones externas, ¿vale? Son fuentes de evidencia que presionan a las teorías acerca de qué estructuras son plausibles, cómo se procesa la gramática en tiempo real y qué predicciones pueden hacerse sobre adquisición y comprensión. A ello se suma la lingüística computacional, cuyo peso se ha multiplicado en los últimos años. Los grandes modelos de lenguaje no constituyen por sí mismos una teoría lingüística, pero han reordenado el debate porque obligan a replantear qué significa explicarle el lenguaje a los alumnos y qué significa simplemente predecirlo. Eh, si hablamos de una oposición, por ejemplo, o en un examen de este tipo, este aparato también debe aparecer. No vamos a extendernos mucho, pero sí que nos sirve para demostrar la actualización, porque algunas de las teorías son a partir del año 2000 incluso, y lo importante es presentarlo como cierre del panorama contemporáneo, ¿vale? De lo más puntero. La teoría lingüística ya no puede ignorar los datos masivos, los corpus y los modelos computacionales, aunque tampoco puede confundirse sin más con ellos, ¿vale? A la vista de todo lo anterior, puede afirmarse que las teorías lingüísticas actuales no constituyen un simple repertorio de escuelas enfrentadas. Sabemos que ofrecen respuestas distintas a problemas recurrentes. Y haciendo un repaso por encima, el generativismo prioriza la explicación estructural de las dependencias abstractas. La lingüística cognitiva conecta gramática, significado y conceptualización. El funcionalismo tipológico busca principios de eficiencia, historia y función. Las teorías sociointeraccionales sitúan el sentido en la práctica social y la psicolingüística, la neurolingüística y la lingüística computacional añaden nuevas formas de evidencia. En este sentido, la mejor conclusión no consiste en proclamar una escuela vencedora, sino en reconocer la lingüística contemporánea como una amalgama. Eh, en conclusión, para la enseñanza de lengua castellana y literatura, esta pluralidad no debe verse como un problema, sino como una riqueza, ¿vale? Permite integrar reflexión gramatical, atención al significado, conciencia discursiva y sensibilidad hacia la dimensión social del lenguaje. Así el docente no transmite solo etiquetas o escuelas, sino una idea más profunda que estudiar la lengua es estudiar una facultad humana compleja, ¿vale? Tema 2. Teorías lingüísticas actuales. Hablar hoy de teorías lingüísticas actuales no significa referirse a una única escuela dominante, sino a un conjunto plural de enfoques que intentan responder desde perspectivas distintas a una misma pregunta de fondo: ¿qué es el lenguaje y cómo debe explicarse científicamente? La lingüística contemporánea
ya no se organiza en torno a un único paradigma indiscutido, sino que en torno a varias tradiciones que dialogan, compiten y en ocasiones se complementan. Unas ponen el acento en la estructura formal de la gramática, otras en el uso y la experiencia, otras en la función comunicativa, otras en la interacción social, y cada vez más algunas incorporan datos de psicolingüística, neurolingüística o incluso lingüística computacional. En un tema de oposición conviene, por lo tanto, evitar dos errores. El primero sería reducir las teorías actuales a un mero catálogo de escuelas. El segundo, presentar lo actual como una ruptura total con la tradición. En realidad, buena parte de la lingüística contemporánea sigue discutiendo problemas clásicos. Por ejemplo, la relación entre lengua y habla, entre competencia y actuación, entre estructura y uso, entre forma y significado o entre sistema e interacción. Lo que cambia son los datos disponibles, los métodos y el grado de formalización. Por ello, una exposición sólida debe partir de una breve referencia al legado del estructuralismo y organizar después las teorías actuales en grandes bloques explicativos. Esta estrategia permite mantener una base canónica y al mismo tiempo mostrar actualización. La lingüística actual vive en plural y se define tanto por las preguntas que formula como por los métodos con que intenta validarlas. Conviene partir del estructuralismo, como ya hemos dicho antes, para llegar a la pluralidad contemporánea. Y aunque aunque este tema se centre en la actualidad, hay que recordar que la lingüística moderna eh, parte de Saussure. Fue él el que distinguió primero entre lengua y habla, subrayando el carácter sistemático del signo lingüístico y abrió el camino a una descripción rigurosa del sistema. A esa tradición se sumaron después figuras como Martinet, con su atención a la economía funcional, o Jacobson, decisivo para la fonología y para la proyección del análisis lingüístico sobre las funciones del lenguaje. Este legado sigue siendo fundamental, porque muchas de las teorías actuales continúan preguntándose cómo se articula el sistema y cómo se relacionan sus niveles. La diferencia es que hoy la mayoría de escuelas rechazan entender la lengua como un objeto cerrado y autosuficiente. A la descripción estructural se añade la explicación cognitiva, el análisis de uso y la dimensión social del discurso, así como el apoyo con herramientas cuantitativas y computacionales. La lingüística actual, de hecho, puede ordenarse alrededor de tres grandes cuestiones. La número uno, ¿qué es la gramática? La número dos, ¿de dónde procede? La número tres, ¿cómo se valida una teoría lingüística? Estas preguntas sirven como hilo conductor del panorama contemporáneo. Otro de los grandes polos de la lingüística contemporánea sigue siendo el generativismo, asociado sobre todo con Noam Chomsky. Su tesis central es que el lenguaje humano posee una dimensión mental y computacional específica, una gramática capaz de generar estructuras jerárquicas y de explicar regularidades profundas que no pueden reducirse sin más al input recibido. Desde esta perspectiva, la tarea principal de la teoría lingüística consiste en describir los principios que hacen posible esa capacidad y en explicar por qué las lenguas humanas comparten ciertas propiedades básicas. El programa minimalista dentro de este movimiento ha marcado las últimas décadas por su intento de reducir el aparato teórico y conectar la gramática con restricciones de interfaz, es decir, con el significado y con la externalización fonológica. El valor de este enfoque en una exposición de oposición es claro, ofrece una idea fuerte y reconocible, la lengua como sistema formal y permite introducir la clásica distinción entre competencia y actuación, así como la importancia de la sintaxis en la teoría contemporánea. No obstante, conviene no presentarlo como bloque monolítico, ni como doctrina exclusiva. Hoy el generativismo convive con otras perspectivas y se ha visto obligado a dialogar con datos de procesamiento, adquisición y variación, y el propio Noam Chomsky tiene muchos intereses en sus últimos estudios a este respecto.
Dentro del campo generativo merecen mención especial las teorías de la morfología y de la interfaz morfosintáctica, perdón. En especial, la morfología distribuida, que propone que la formación de palabras y la estructura sintáctica comparten mecanismos y que parte de lo que se atribuía al lexicón debe entenderse como el resultado de operaciones derivacionales y de reglas de inserción morfológica. Este punto muestra que la gramática actual no se limita a la sintaxis oracional, sino que alcanza también a la estructura interna de la palabra. Vamos ahora a hablar ahora de teorías basadas en restricciones y modelos probabilísticos, que es una rama muy potente también. Es decir, todo esto está basado en restricciones, así como los modelos de inspiración probabilística. Si nos vamos a la fonología, por ejemplo, un ejemplo clásico es la teoría de la optimalidad, que sustituyó la visión de las reglas rígidas por la idea de que la gramática organiza jerarquías de restricciones en conflicto. Lo interesante de este movimiento es que abre la puerta a explicaciones más graduales. Las formas lingüísticas no siempre se entienden como cumplimiento o incumplimiento absoluto de las reglas, sino como soluciones óptimas dadas ciertas presiones articulatorias, perceptivas o informativas. En esta línea se ha desarrollado en variantes como la gramática armónica o el serialismo armónico, con capacidad para dialogar con modelos de aprendizaje y con datos experimentales. Este bloque conviene incluirlo porque aporta mucha pluralidad dentro de la propia lingüística teórica. Es decir, no solo consiste en generativismo chomskiano, también hay otras vías que no dejan de ser muy formales, pero que intentan modelar el sistema con herramientas rigurosas fuera de este movimiento. Frente a las perspectivas que entienden la gramática como sistema autónomo, las teorías basadas en el uso sostienen que la gramática emerge en gran medida de la experiencia lingüística. La lengua no sería ante todo un conjunto de reglas abstractas independientes del uso, sino una red de construcciones, es decir, de emparejamientos convencionales entre forma y función de distintos grados de abstracción. En este marco se sitúa la gramática de construcciones, muy asociada a autoras como Adele Goldberg. Según estos enfoques, aprender una lengua consiste en extraer regularidades a partir de la frecuencia, por la analogía y por la repetición dentro de un contexto de uso, como una inferencia. Su interés dentro del tema que nos atañe, de la oposición, es muy alto, porque por un lado nos permite conectar la teoría lingüística con la adquisición, la variación y el trabajo con corpus también. Y por otro, equilibra un poco el peso del formalismo con una visión más empírica y más cercana a la experiencia real de los hablantes y a la adquisición de lenguas también. Además, muestra muy bien una de las tensiones centrales de la lingüística contemporánea, la que opone, o más bien, la que pone en diálogo la gramática como sistema previo y la gramática como generalización emergente del uso, como lo que hay después. Bueno, vamos a hablar ahora de la lingüística cognitiva, que es muy próxima a los enfoques anteriores, pero tiene un perfil y unas características propias. Su idea básica es que el lenguaje no constituye un módulo completamente separado del resto de la cognición, ¿vale? En este sentido se trata mucho en psicología, por ejemplo. Refleja mecanismos generales como la categorización, la atención, la metáfora conceptual, los marcos o la perspectivización. En esta tradición destacan autores como George Lakoff o Ronald Langacker. El interés de este bloque resiste en que devuelve al centro la relación entre forma, significado y experiencia, y permite explicar por qué muchas estructuras gramaticales codifican puntos de vista, grados de agentividad o relaciones figura-fondo.
Este enfoque resulta especialmente valioso para lengua castellana y literatura porque permite tender puentes entre análisis lingüístico, semántica, discurso y didáctica. También ayuda a mostrar que la teoría no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para comprender cómo construimos sentido. Bueno, otra muy interesante sería el funcionalismo tipológico. Es otro frente imprescindible. Su pregunta fundamental no es tanto qué principios abstractos generan una gramática concreta, sino por qué las lenguas mm, tienden a ciertas soluciones y no a otras frente al problema de describir la realidad. Aquí aparecen factores como la economía comunicativa, la facilidad de procesamiento, la informatividad, la gramaticalización o la transmisión histórica de los sistemas, ¿vale? El funcionalismo tipológico compara lenguas y busca universales o tendencias, no necesariamente como expresión de una plantilla innata, sino como resultado de presiones convergentes, ¿m? O de estímulos que se repiten. Este bloque no debe presentarse como una forma de antiformalismo. Se trata más bien de una tradición rigurosa y que se apoya en grandes bases de datos y en metodologías comparativas muy robustas, ¿eh? No es directamente soltar las ideas. Para la oposición, este apartado cumple una función de equilibrio. Evita que el tema se convierta en un cara a cara entre generativismo y uso basado. Permite introducir una tercera línea explicativa, la que entiende la gramática en relación con la función y la diversidad de las lenguas. Bueno, vamos ahora con las teorías sociointeraccionales, el análisis del discurso y la sociolingüística. Se suelen estudiar juntas también, todas estas. Eh, las teorías actuales no pueden limitarse al sistema, al propio sistema lingüístico. Pues una parte decisiva de la lingüística contemporánea estudia el lenguaje como práctica situada dentro de un contexto, es decir, como acción social. Aquí entra el análisis de la conversación, la pragmática, ya lo hemos dicho, y el análisis del discurso. Concretamente, ha tenido mucho éxito el análisis crítico del discurso y la sociolingüística de la variación. En este bloque son referencias inevitables Labov, creo que lo habéis estudiado, Halliday y Von Dijk, ¿vale? O en el ámbito de la interacción, autores vinculados con la etnografía de la comunicación, el estudio del turno, la cortesía o la indexicabilidad, ¿vale? Gran parte del significado no reside en la oración aislada, sino en la interacción. Los géneros, las identidades, el poder y la ideología. Este apartado es muy rentable porque conecta de manera inmediata con la competencia comunicativa, con la educación mediática y la dimensión ciudadana de la asignatura, ¿vale? Nos va a venir muy bien. Además, funciona como blindaje frente a un posible corrector clásico. Eh, Aunque el título del tema nos hable de teorías lingüísticas, un desarrollo muy sólido no puede ignorar toda la dimensión discursiva y social del lenguaje. Bueno, vamos a meternos ya en la artillería. Gramáticas lexicalistas y modelos formales alternativos. Bueno, hemos hablado de generativismo clásico, pero han seguido desarrollándose otros modelos formales no derivacionales o lexicalistas, vamos a decir, como la gramática categorial, el LFG o el HPSG, ¿vale? Su rasgo común es el interés por representaciones explícitas y restricciones formalizadas que permiten modelar dependencias complejas sin recurrir exactamente
al mismo tipo de derivación que el generativismo clásico. No conviene dedicarles un espacio excesivo, pero sí nombrarlos con claridad, porque son movimientos que se están tratando y que hay que nombrarlos, como mínimo. Y hacen visible un campo formal que es más plural de lo que a veces se cree y muestra que la lingüística teórica contemporánea no se reduce a un único marco. Bueno, psicolingüística, neurolingüística y lingüística computacional, ¿vale? Las tres ramas, especialmente las dos últimas, más cientifistas. Pues bien, uno de los rasgos más distintivos del momento actual es la creciente porosidad entre la teoría lingüística y las ciencias cognitivas. La psicolingüística y la neurolingüística ya no son simples aplicaciones externas, ¿vale? Son fuentes de evidencia que presionan a las teorías acerca de qué estructuras son plausibles, cómo se procesa la gramática en tiempo real y qué predicciones pueden hacerse sobre adquisición y comprensión. A ello se suma la lingüística computacional, cuyo peso se ha multiplicado en los últimos años. Los grandes modelos de lenguaje no constituyen por sí mismos una teoría lingüística, pero han reordenado el debate porque obligan a replantear qué significa explicarle el lenguaje a los alumnos y qué significa simplemente predecirlo. Eh, si hablamos de una oposición, por ejemplo, o en un examen de este tipo, este aparato también debe aparecer. No vamos a extendernos mucho, pero sí que nos sirve para demostrar la actualización, porque algunas de las teorías son a partir del año 2000 incluso, y lo importante es presentarlo como cierre del panorama contemporáneo, ¿vale? De lo más puntero. La teoría lingüística ya no puede ignorar los datos masivos, los corpus y los modelos computacionales, aunque tampoco puede confundirse sin más con ellos, ¿vale? A la vista de todo lo anterior, puede afirmarse que las teorías lingüísticas actuales no constituyen un simple repertorio de escuelas enfrentadas. Sabemos que ofrecen respuestas distintas a problemas recurrentes. Y haciendo un repaso por encima, el generativismo prioriza la explicación estructural de las dependencias abstractas. La lingüística cognitiva conecta gramática, significado y conceptualización. El funcionalismo tipológico busca principios de eficiencia, historia y función. Las teorías sociointeraccionales sitúan el sentido en la práctica social y la psicolingüística, la neurolingüística y la lingüística computacional añaden nuevas formas de evidencia. En este sentido, la mejor conclusión no consiste en proclamar una escuela vencedora, sino en reconocer la lingüística contemporánea como una amalgama. Eh, en conclusión, para la enseñanza de lengua castellana y literatura, esta pluralidad no debe verse como un problema, sino como una riqueza, ¿vale? Permite integrar reflexión gramatical, atención al significado, conciencia discursiva y sensibilidad hacia la dimensión social del lenguaje. Así el docente no transmite solo etiquetas o escuelas, sino una idea más profunda que estudiar la lengua es estudiar una facultad humana compleja, ¿vale?